Bendiciones, amados, ¿cómo están? Dios me los bendiga en el nombre de Jesús, bendigo tu vida. Espero en Dios que hayas pasado una semana maravillosa en el Señor. Hoy continuamos con la carta de los Gálatas a los Gálatas y vamos a ver el capítulo 4. Le puse por nombre de libertad a la esclavitud. En Gálatas 4, versículo 1 al 5 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué nos dice aquí Pablo? Pablo nos pone un ejemplo de cómo una persona, a pesar que sea heredera espiritualmente, se comporta como esclava, teniendo limitaciones y no gozando de una herencia. Es lo que nos pasa cuando no entendemos bien la palabra, cuando no entendemos bien nuestra posición en Cristo Jesús. El Padre manda a su Hijo para redimirnos de la ley, para que seamos adoptados como hijos. Fue por medio de Jesús y de su Santo Espíritu que hemos sido adoptados como hijos. Su Espíritu en nuestro espíritu clama: Abba, Padre. El Espíritu de Dios dice dentro de nosotros que el Señor es nuestro Padre, que Él es nuestro Padre. Y entonces el Espíritu de Dios nos hace entender, nos hace comprender que somos hijos de Dios. Todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Hay una diferencia. Si tú eres guiada por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo te va a indicar que tienes un Padre Celestial. No aquellos que no buscan de Dios, no aquellos que no han entendido y andan como huérfanos en el mundo y son gobernados por el mundo. Esa es la diferencia entre un hijo libre y un hijo del esclavo. En Gálatas 4, 8, 9 dice así: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que vos volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo no entiende que ya hemos conocido al Señor, ya los Gálatas habían conocido al Señor y vuelven atrás, vuelven a los rudimentos de la esclavitud, pegándose a la ley de nuevo. Pablo les recuerda que antes adoraban ídolos de piedra y de madera, dioses falsos, y volvían a la esclavitud de la ley. Volvían atrás. Estamos volviendo atrás, te estás devolviendo de nuevo. Recordando que no es por obra, sino por fe en el Señor. No son los rudimentos de la ley, no son los rudimentos de las obras, es en el Espíritu Santo, es en el Señor. En Gálatas 4, 11 al 12 nos dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pablo muestra su frustración debido a la inmadurez espiritual de los Gálatas. ¿Estará el Señor sintiendo lo mismo de nosotros? ¿De la inmadurez espiritual que tenemos nosotros? ¿Estará el Señor diciendo: ¿por qué no entienden? ¿Por qué no van creciendo? ¿Por qué siguen siendo niños espirituales? ¿Por qué no hay una madurez en su espíritu? ¿Por qué no vuelven a ser hombres y mujeres fuertes en el Señor? Pablo muestra su frustración debido a esa inmadurez espiritual. Pero Pablo, por amor a ellos, se hace como gentil y quita toda tradición de sus vidas. Pablo se hace
gentil y vuelve a quitar toda esa tradición de ellos, de la vida de ellos. Dice, no, yo no quiero que sigan así. Yo quiero que maduren en el espíritu. Entonces, les pide que no era hacerse judío, sino más bien no volver con la ley, permanecer en la gracia del Señor, como Él lo estaba haciendo. No era en contra de Él, era en contra de la libertad que el Señor les estaba dando. Pablo decía, no me están haciendo ningún agravio a mí, es al Señor, es a Dios. No es a mí que los estoy dirigiendo, no soy yo a los que le están haciendo las cosas mal, es al Señor, porque van en contra de la palabra de Dios, van en contra de la ley de Dios. En Gálatas 4:16 dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad? Soy su enemigo por hablarles la verdad, por hablar las cosas como son, no como usted quiere que sean. Soy su enemigo, decía Pablo, por corregirlos, por no dejar que sigan perdiéndose, por decirles que todo lo que están haciendo es mal. Pablo decía, ¿en qué momento ustedes son mis enemigos? ¿Y en qué momento, si ustedes me amaban, si ustedes daban sus ojos hasta por mí? En un momento que Pablo estaba enfermo y llegó allá y les habló la palabra. Y ellos aceptaron la palabra del Señor contentos y felices. Pero ahora Pablo les está diciendo, están haciendo las cosas mal. ¿Qué les pasa? Por amor a ellos, Pablo los corrige, los exhorta. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Se pueden perder sus almas. Pero ellos ahora están en contra de Pablo. Pablo solo seguía la verdad, les predicaba con el ejemplo y caminaba en la verdad del evangelio. Por amor a ellos los estorbaba y les hacía saber que el evangelio que estaban llevando no era para salvación, al contrario, era para perdición de sus almas. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro es que nos engañemos y creemos que estemos haciendo las cosas bien y el día que muramos el Señor va a decir, no te conozco, porque todo lo hiciste mal hecho, porque no lo hiciste con agrado, por amor, sino por orgullo, porque te vean. No, mira, hay un hilito tan pequeño en realidad cuando podemos hacer las cosas bien y cuando las podemos hacer mal. Y a veces no nos damos cuenta, pero solo el Espíritu Santo nos puede decir cómo estamos. Y Pablo les decía, es por gracia, es por fe, es en el Espíritu de Dios, no lo que te estén diciendo, no como vaya, pregúntele al Padre, vaya, ore, vaya, que el Espíritu Santo te guíe. Pero no queremos hacer eso, no queremos orar, no queremos buscar presencia de Dios y nos podemos equivocar muchas veces. Pero lo más triste es que nos equivoquemos por no querer ir a buscar el consejo de Dios, a equivocarnos con el consejo de Dios. Si yo me equivoco y yo sé que Dios me habló, pero me equivoqué, ok, fallé porque soy ser humano. Lo peor es equivocarse sin haber buscado de Dios, porque ahí está Dios a la mano para ayudarnos, para ayudarte. Debemos de escudriñar la palabra de Dios. No podemos dejarnos guiar por cualquiera. Es en la oración y en la palabra donde Dios nos habla y nos guía. Quiero contarles un ejemplo que yo escuché y me pareció muy bueno. Es el ejemplo de una mujer insensata, ya que ella se ve al espejo y cuando ve en el espejo, ¿qué es lo que mira? Marcada en su cara las arrugas de la vejez. ¿Qué hace esta mujer? Se enoja y tira el espejo, lo quiebra. ¿Pero por qué hizo eso? Porque no acepta la verdad y se enoja, destruye al que no tiene culpa. Eso le estaba pasando a Pablo. Estaban los Gálatas haciendo enemigos de Pablo, porque Pablo les estaba diciendo la verdad. Pablo les estaba diciendo que lo que estaban haciendo era incorrecto, estaba malo.
¿Cuántas veces han venido a decirte que lo que estás haciendo es incorrecto y está malo y tú te enojas? ¿O te vas de la iglesia enojado? ¿O dices, ya no escucho las prédicas, no me gustan? Y es por tu bien, es para corregirte, para que venga la bendición a tu vida. La obediencia trae bendición. La desobediencia trae calamidades. ¿Qué quieres? ¿Bendición o calamidad en tu vida? La diferencia es obedecer o desobedecer. Tú escoges. Por eso le puse el título Libertad a la esclavitud. Dios vino a darte libertad, pero si tú quieres caminar en esclavitud, es tu decisión. No es el Señor, es tu decisión. Veamos el ejemplo de Hebreos 5:6. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Eso es lo que nos quiere el Señor. El Señor nos disciplina cuando somos sus hijos y debemos dejar que el Señor nos discipline. Los Gálatas necesitaban un remedio eficaz y fuerte para su salvación personal. ¿Será ese nuestro caso? Necesitamos que alguien venga y nos corrija fuertemente, porque si no, no vamos a entender, porque tú no entiendes a las buenas, entiendes ya a la mala, entiendes a lo grosero, solo así tú entiendes. La decisión es personal. No sé cómo tú logras entender, pero el Señor a veces disciplina a sus hijos para que puedan ser salvados, para que puedan ser corregidos. No queremos escuchar la verdad por no cambiar, por estar en la zona de confort. Los judíos no solo fueron enemigos de Jesús, llegaron a crucificarlo, porque Jesús les decía, así no es, eso no es así, están mal, hipócritas, les decía Jesús. Jesús venía y les decía la verdad y hablaba con la verdad y era transparente. ¿Qué pasó? No lo quisieron, se hicieron enemigos de Jesús. Y no solo se hicieron enemigos de Jesús, sino que lo mandaron a crucificar. Todos empezaron a hacer de que lo mataran. Entonces quisieron matar a Jesús porque Jesús no iba con ellos, porque Jesús no estaba de acuerdo con ellos. Tenemos que tener mucho cuidado hasta dónde llega nuestro orgullo, hasta dónde llega el no ser sensible, el no ser manejados por el Espíritu de Dios. ¿Hasta dónde llega tu orgullo y no querer que Dios maneje tu vida? Estamos convirtiéndonos en el enemigo de Dios, estamos convirtiéndonos en el enemigo del Espíritu Santo, porque quieres hacer tu voluntad y no la del Padre, porque no quieres escuchar la corrección y decir que estás haciéndolo todo mal, no quieres escuchar. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que buscar la dirección de Dios y solo en la oración, solo en la comunión con el Padre es donde nos vamos a guiar correctamente. La sujeción es la que me lleva a la bendición. La sujeción a la ley es esclavitud espiritual. Cuando uno se sujeta solamente a la ley y a la ley, no camina por fe, no camina en la fe en el Señor, en la fe en el Espíritu Santo, en la fe de Jesucristo, en la fe en que el Señor es más que poderoso, y solo caminas por ley, eso que va a hacer me va a llevar a una esclavitud espiritual.
En cambio, la sujeción al Evangelio de Cristo me va a llevar a la libertad. En los versículos que siguen de Gálatas hay una alegoría entre el hijo y la esclava y el hijo de la promesa. La simiente de Abraham no heredarán con la simiente espiritual. En otras palabras, la ley y el evangelio la ley y el evangelio no pueden coexistir. Debemos de vivir y actuar como a nuestra libertad en Cristo Jesús. Debemos de vivir y actuar a la libertad que Jesucristo nos dio en la cruz del Calvario. Tú eres libre, no vuelvas a los rudimentos atrás, no vuelvas a pegarte a la ley. Tú no puedes cumplirla completamente, no pierdas en gracia, no pierdas la gracia de Dios sobre tu vida, no pierdas esa gracia y ese favor, esa misericordia que Dios te dio a ti, no la pierdas por seguir rudimentos, por seguir cosas que no te van a dar la libertad. Busquemos el rostro del Señor, pidamos la dirección de Dios en nuestras vidas y pidámosle a Dios que si estamos equivocados, que por favor nos guíe al camino correcto, de la libertad a la esclavitud o de la esclavitud a la libertad. Tú escoges, tú eliges, pero el Espíritu Santo no quieres que estés esclavos, no quieres que caminemos esclavos. Debemos de caminar por fe, no por obras. Te bendigo en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo guíe tu vida, que esta semana sea llena de bendición, que puedas ver la mano de Dios, que puedas ver cosas sorprendentes en el Señor y que volvamos a confiar en Dios, en una fe firme, en una fe que mueve montañas, en una fe que hace milagros. No pierdas la fe, tienes que caminar en fe y por fe verás ese milagro que estás esperando, verás las cosas cambiar en tu vida. Por la fe en el Señor verás cosas maravillosas en tu vida. Nada está perdido, nada está muerto. Por la fe, lo que sea puede resucitar. Te bendigo en el nombre de Jesús, que pases una semana maravillosa en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.